Bienvenidos a Aprende con Alianza, el podcast que te guiará en un viaje de conocimientos e innovación en el mundo de la planificación y bienestar financiero. Prepárate para explorar, tomar decisiones acertadas y cambiar tu vida financiera para siempre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende con Alianza. Mi nombre es Andrea Torres y la mañana de hoy vamos a abordar uno de los temas que han ido ganando mayor relevancia en el mundo empresarial, como lo es la sostenibilidad. Para ello, contamos con la presencia de uno de los referentes empresariales en estos temas, como lo es el CEO del Grupo Ecos, Ricardo Dueñas. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, Andrea, a ti y a Alianza, una de las cooperativas más importantes que hay en el país. Es un gusto para mí participar de este podcast y poder conversar un poquito de lo relevante que es para el sector privado el desarrollo sostenible, donde tenemos evidentemente que jugar un rol relevante los diferentes actores de la sociedad. Gracias, Ricardo. Bueno, yo creo que antes de iniciar es importante un poco conocer con quién estamos conversando. Sin duda alguna, eres un referente en el mundo empresarial. Sin embargo, quisiéramos que nos cuentes un poquito más de cuál ha sido tu trayectoria y cómo te has involucrado en el mundo de la sostenibilidad. Bueno, Andrea, gracias. Yo vengo trabajando desde muy joven. Soy padre de familia. Tengo 4 hijos que evidentemente quiero heredarles un mejor planeta y una mejor sociedad para vivir. Trabajé en el sector financiero hasta los 29 años, en que decidí emprender con Grupo Ecos, lo que ahora se conoce como este grupo, cuyo propósito es desarrollar negocios a su vez que tengan triple impacto, que influyan no solamente que tengan características de ser un buen negocio en lo económico, sino también en lo social y en lo ambiental. También presidí el Pacto Global durante 3 periodos y ahora soy presidente del CIFAL de las Naciones Unidas. He sido declarado World Champion de la Agenda 2030 y soy un apasionado por los temas de sostenibilidad. Muchísimas gracias. Como ustedes escucharon, contamos con la presencia de un verdadero experto. Creo que es tiempo de hablar de sostenibilidad entonces, Ricardo. Perfecto, y me Andrea. gustaría, comenzar por el principio. Quisiera consultarte o quisiera ver si tú nos puedes ayudar con una definición de lo que es la sostenibilidad y su importancia en el mundo empresarial. Pues la sostenibilidad tiene que ver justamente con la responsabilidad que tienes en los negocios. Los negocios tienen varios tipos de responsabilidad. Tú tienes que evidentemente trabajar para rendir cuentas a los diferentes grupos de interés. En el caso económico tienes un grupo de accionistas, tienes el Estado que evidentemente necesita recaudar y uno tiene que hacerlo de forma transparente el pago de los impuestos, pero también tienes aspectos muy profundos del tema social que están alineados ahora con la agenda, cómo disminuir esas desigualdades, cómo generar buenos espacios para trabajar, cómo construir buenas marcas de empleadores para que la gente se involucre y quiera ser parte de esa propuesta de valor que las empresas hacemos, cómo generar una propuesta de valor sostenible con el planeta a fin de que evidentemente tengamos ese propósito. Si estamos en una industria que genera empaques, tratar de que los envases no tengan recursos en exceso, de que se manejen temas de economía circular, temas de reutilización de las cosas para no sacarle tantos materiales al planeta. Entonces, es esto que ahora se denomina el triple impacto, ¿no? Lo económico, lo social y lo ambiental, y también lo que está relacionado con la gobernanza, que es un poco entender cómo gestionar los recursos y cómo gestionar de mejor manera las empresas para que éstas estén alineadas con el desarrollo sostenible y una construcción de un mejor planeta y una mejor sociedad. Es decir, las empresas no tenemos que estar enfocadas únicamente en lo que es la responsabilidad económica, es decir, los resultados institucionales, sino más bien tratar de trazar una estrategia transversal que nos permita cuidar de los factores adicionales como lo son el social, que no debería ser un factor complementario, sino uno de los más importantes, y a su vez también cuidar el impacto ambiental que las empresas generan con su actividad propia. A mí en este sentido me gustaría conocer un poco más cómo entra allí el tema de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, la Agenda 2030 que viene a ser
quien reemplaza la actividad que existía desde el año 2000 al 2015 con los objetivos del milenio, y el desarrollar estos 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están básicamente dirigidos a este triple enfoque que yo hablaba. Tienes ahí temas sociales definitivamente, porque no puedes desarrollar una sociedad con paz si es que tienes desigualdades muy marcadas, o si es que tienes hambre muy marcada como se da sobre todo en el hemisferio sur, en continentes como el África, etcétera. Si es que hay sociedades con desnutrición infantil crónica, el Ecuador tiene un problema grave ahí, somos el segundo país con mayor desnutrición crónica infantil a nivel país, un tema multicausal muy problemático. Y tampoco puedes construir no puedes construir negocios con propósito si no ves la parte ambiental. Es decir, tienes que fijarte en cómo está el manejo de los desechos, cómo está el manejo del plástico. El plástico se está volviendo fundamental, el tema del manejo del agua con el ODS 6. Y es decir, esta agenda lo que hace es que tú como negocio puedas tener estas metas y te fijes ciertos procesos para ir a descarbonizar la economía, por ejemplo, que es este tema de medir las emisiones que son tan importantes, donde mides emisiones de CO2, emisiones de gases de efecto invernadero, que pueden ser el gas metano, que es otro gas complicado que se da sobre todo en la agricultura, en la ganadería, cuando no se maneja tema de ganadería inteligente. Y todos estos temas son los que influyen luego en el calentamiento global. Y si tú tienes una sociedad y tienes un planeta que no lo cuidas, no vas a tener la posibilidad de hacer negocios a futuro. Es un buen negocio cuidar la sociedad y cuidar el planeta. Eso te da, además, te marca una gran diferencia en el storytelling, inclusive de cómo comunicas las historias. Porque si tú mañana tienes una camaronera, por poner un ejemplo, y esta camaronera no trata el tema de los manglares, que ahora está de moda con este tema de Olón, y si no tienes un consecuente manejo del agua, o qué pasa si es que utilizas demasiados combustibles fósiles en exceso, el diésel en la generación de energía, y si es que en la exportación de los productos, en lo que son las cajas, los empaques, no eres responsable. Eso a la final termina haciendo que no tengas una cadena de suministro lo suficientemente responsable y no marques una diferenciación. Y los compradores cada vez son más inteligentes y están más enfocados en saber con quién trabajan. Esa es la trazabilidad y el propósito. ¿Cómo pongo un producto en el mercado internacional diferente? Un producto donde llegue un Whole Foods en Estados Unidos o a una cadena o en las cadenas en el Asia, y la gente va a estar con esta trazabilidad. Además, la comunicación, tú sabes más que nadie ahora que funciona a una velocidad vertiginosa. Y esto hace que los consumidores seamos cada vez más responsables en qué producto eliges. Eso marca la trazabilidad. ¿Quién hace la materia prima? ¿Son mujeres en situaciones vulnerables? ¿Cómo se hace esa materia prima? ¿Se respeta el ambiente o no se respeta? El plástico, el reciclaje. O sea, esto va marcando la diferencia entre negocios exitosos. Ahora, no hay que descuidar, evidentemente, que el aspecto económico es trascendental. Tú no puedes tener negocios, decir voy a ser responsable con el planeta y con la sociedad si es que no tengo un negocio que está generando de forma eficiente recursos para poder seguir adelante, para poder generar empleo, para poder generar el capital de trabajo que se requiere, hacer las inversiones, etcétera. Precisamente por allí iba la siguiente pregunta, porque entiendo que la sostenibilidad te permite generar oportunidades de presentar una propuesta de valor diferente y que marque un impacto positivo para la sociedad, para el medio ambiente. Y lógicamente viene el tema de que muchas personas probablemente consideran que la sostenibilidad es un tema que se reduce al tema de responsabilidad social. Pero ¿cómo incide la participación de una estrategia transversal dentro de los negocios en la economía? O sea, ¿cómo abre las oportunidades a la empresa para tener un impacto no solamente nacional, probablemente un relacionamiento internacional a través de estas nuevas características que la institución puede ir generando con la sostenibilidad? Bueno, creo que aquí puedo contar el caso de Ecos. Nosotros en Ecos hemos reformulado todo el modelo de negocio, porque al fin del día, si tú tienes una estrategia de sostenibilidad, esa estrategia tiene que estar alineada con el modelo y tienes que
hacer que lo que piensas tú en estos ejes del tratamiento con la parte social, con la parte ambiental, tengan ciertos KPIs y tengan ciertas acciones muy concretas que vayan a impactar en las cosas y que puedas medir el impacto. Entonces, con ECOS hemos medido todas nuestras emisiones, después hemos cambiado procedimientos, como por ejemplo, por poner un ejemplo fácil, la gente tiene que entender el almacenamiento de la data genera CO2, porque al final tú hablas de almacenar voz, datos en la nube. ¿Y qué es la nube? La nube no es más que toda la información que tú tienes en algún sitio guardado con infraestructura que está prendida 24/7 y está generando gases de efecto invernadero CO2. Entonces, si tú haces procedimientos en tu compañía para bajar el almacenamiento de los mails, bajar el almacenamiento de información, nosotros logramos, haciendo un cambio en el sistema de gestión alrededor de la información, bajar de 90 teras a como 16 teras de información guardada. Eso en la nube significa que puedes dejar de sembrar para compensar 100,000 árboles al año. Entonces, es cómo tú reflexionas en tu negocio, en un negocio como ustedes que están en el sector financiero. Es importante, sí, cómo manejas tus oficinas que sean libres de plástico, cómo manejas la movilidad de tus colaboradores en el traslado de un sitio a otro, cómo llegan acá, cómo generas los temas de inclusión, por ejemplo, también diversidad e inclusión para tener gente, ser una empresa mucho más incluyente. Eso es clave, porque cómo puedes entender el mercado que es definitivamente diverso, donde hay hombres, mujeres, gente de distinta edad, gente de distinta condición social, una trazabilidad diferente en la parte racial, tienes pueblo indígena, tienes afrodescendientes, tienes mestizos, etcétera, hombres, mujeres, edades distintas. Entonces, si ustedes entienden que las organizaciones también tienen que ser conformadas de esa forma, vas a entender el mercado mejor y te vas a diferenciar. Y en el sistema financiero es clave. Además de cuidar todo cómo produces, cómo generas energía, las oficinas, todo, ustedes tienen un rol fundamental que es a quién le prestan la plata. O sea, ¿a quién le prestas la plata? Ahí está el sentido principal de los temas. Porque si tú le sigues prestando a gente que está contaminando, a personas que no están alineados con la agenda, etcétera, básicamente eso va a generar cada vez una menor capacidad competitiva y evidentemente hay que ver la manera de integrar esto en el análisis de riesgo de las empresas del sector financiero y la intermediación del capital. Okay. Bueno, vemos que es una oportunidad bastante buena para las empresas, como yo decía ya, de todos los sectores. Sin embargo, cuando hablamos ya un poco más detalladamente, se podría pensar que esta oportunidad es solamente para empresas grandes por la infraestructura que se debe montar o por el personal que se debe tener para poder atender este tipo de temas específicos. Pero a mí me gustaría saber cómo las empresas un poco más pequeñas pueden contribuir con este objetivo también. Mira, ahora está muy de moda y bueno, más que moda creo que existe una mayor conciencia inclusive que los emprendimientos tienen que nacer ya con un tema de sostenibilidad. O sea, para limpiar la nube de información puede ser una empresa grande o una pequeña. Para no manejar plástico en el tema puede ser una empresa grande o una pequeña. Si mañana necesitas envases, puede ser un empresario que esté arrancando un negocio para que vea que sus envases tienen que tener un respeto ecológico. Si es que tú vas a tener diversidad, puedes tener diversidad en 10 empleados como en 1,000 empleados. O sea, más bien es un tema de tener una noción básica y el compromiso con generar conocimiento. Y ese conocimiento tiene que sumarse a la disciplina y a la actitud. Si es que tú tienes gente que genera ese conocimiento, se da cuenta de una forma racional de la diferencia que tiene un negocio sostenible con uno que no lo es y el impacto que eso va a tener en el desarrollo del negocio, vas a ver que inclusive desde la generación de la idea, desde la generación del plan de factibilidad, hasta ir implementando ya el negocio, esto te va a dar unas ventajas increíbles y si lo sabes comunicar mejor aún. Yo conozco de emprendimientos, empresas que todavía son pequeñas,
pero que tienen esto en su ADN y eso les ha servido para posicionarse de una forma impresionante. Es un tema de concientización más allá que un tema de ir viendo el costo que va a generar. La sostenibilidad es para las personas, o sea, realmente, ¿quiénes hacemos sostenibilidad? Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿cuándo es que desarrollaste este apetito por la sostenibilidad? Yo digo, a medida que he ido saliendo de la ignorancia. O sea, cuando tú ves un calentamiento global, que si es que hasta el año 2050 sube más de 1.5 grados Celsius del calentamiento, eso genera serios problemas porque genera deshielos, esos deshielos se ven traducidos mañana en que el agua del mar en promedio va a ir subiendo la altura y esto genera inundaciones y provoca serias destrucciones en poblaciones que están mucho más expuestas. El 70% de la población humana está en las zonas costeras. Y en esa población existen serios problemas en los países más pobres, porque no tienes infraestructura de aguas servidas, no tienes agua potable, no tienes alcantarizado, etc. Entonces, mañana, ¿cómo distribuyes un producto en zonas llenas de inundaciones? Mañana, ¿cómo distribuyes un producto? ¿Cómo haces que sea más fácil para un país y que sea buen negocio para una compañía si tienes problemas de seguridad como vivimos en el Ecuador? Se complica toda la cadena de distribución. Entonces, el ser sostenibles es un tema que es realmente un buen negocio. El desarrollo sostenible es la única manera de mirar un futuro más promisorio para los distintos países. Pero para que la gente entienda, las personas básicamente tienen que cambiar sus hábitos. El tema depende de hábitos. En los hogares tienes que cambiar los hábitos. Tienes que saber cómo utilizas el agua de forma responsable. Y esto también tiene que ver con una sostenibilidad pragmática. No creo que hay que irse a los extremos. Ahora ya no me subo en un avión porque los aviones generan. La gente lo que va a hacer en el futuro es escoger mejor en qué avión se sube, en qué compañía, dónde pone el dinero, en qué cooperativa pone el dinero, en qué banco pone el dinero. Si mañana compra un vehículo, qué vehículo, qué marca, cuál es la eficiencia de esos motores. No necesariamente todo tiene que ser eléctrico, pero si no me voy más a un motor eléctrico porque estoy bajando emisiones. Si mañana compro un cereal en el centro comercial, no quiero un cereal que el producto es la cuarta parte de la caja y la caja es toda la caja. Sí, de hecho eso pasa es más cartón. O si mañana voy a comer a un sitio de comida rápida, que no me pongan 100,000 empaques en una hamburguesa donde el producto termina siendo nada y donde no es necesario exacerbar la utilización de recursos de forma innecesaria. Si eso se entiende, grupos de personas sostenibles van a formar una sociedad más sostenible, grupos de empresas sostenibles van a generar un ecosistema productivo mucho más sostenible y esta suma con la academia y otros actores de la sociedad civil va a generar una sociedad diferente y mejor, evidentemente. Es decir, la responsabilidad es de todos. Todos y cada uno de nosotros ponemos el grano de arena para que esto pueda salir a flote y que lógicamente sea sostenible en el tiempo. Y a propósito de este tema, Ricardo, me gustaría consultarte, de acuerdo a tu perspectiva como empresario, ¿cómo has visto el desarrollo empresarial sostenible en los últimos años acá en el país? Pues yo creo que el Ecuador viene caminando a un buen ritmo. Prueba de aquello es esta cumbre de sostenibilidad en la cual siempre digo, Ecos es básicamente el dínamo, pero es una cumbre que la construyeron 200 marcas. Estuvimos hace poco más de 12 más en el centro de convenciones, aquí en el antiguo aeropuerto, y tuvimos la posibilidad de, primero, tener un contenido muy interesante, speakers de primer nivel, el compromiso, como dije, de 200 firmas, 15,000 personas que asistieron al evento. Entonces, las empresas en el Ecuador cada vez toman más conciencia de que esto es diferenciador, de que esto se necesita. Hay leyes también que están reforzando desde la política pública, como la Ley Violeta. Nosotros también estamos muy empeñados en disminuir estas brechas de género. Entonces, el Ecuador viene con fuerza, pero sí creo yo que la política pública le falta, no acompaña lo suficiente. O sea, en las regulaciones ambientales deberíamos ser un poquito más tajantes en las cosas.
Y sí, y también empezar a pensar en un país sin producción de combustibles fósiles, sino reorientar la estrategia. Tenemos un país maravilloso, riquísimo en recursos, o sea, no tenemos nada que envidiarle a Costa Rica en el tema turístico, a otros, pero se tiene que empezar a ver una estrategia que no esté tan enfocada en combustibles fósiles, porque hacia allá va la humanidad, ¿no? Bueno, creo que es bastante importante que también se preste oídos a todas estas sugerencias, porque en definitiva van a ser las que tracen el camino para que nosotros podamos irnos desarrollando mucho más en este ámbito. Ricardo, ¿cómo ves al Ecuador dentro de los próximos 5 o 6 años, que me parece que es cuando se cierra el tema de la medición de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles? ¿Crees que vamos a buen ritmo? ¿Crees que nosotros podamos contribuir o generar iniciativas que mejoren el impacto que vamos a tener en resultados? Bueno, es lamentable, lamentablemente no solo el Ecuador viene atrasado en la consecución de las metas. Existen 169 metas, de las cuales el 70% de las metas no vienen a un buen ritmo. Sin embargo, eso no puede hacernos desmayar, porque al fin del día creo que también esto será un aprendizaje, el hecho a veces de trazarse agendas muy al 2030, muy al 2050, sin unas mediciones más concretas en periodos de tiempo más cortos, creo que va a ser un aprendizaje. Sin embargo, tenemos que seguir poniendo el esfuerzo, seguir poniendo la actitud, seguirle poniendo pasión a las cosas y seguir sumando. Bueno, la sostenibilidad es asunto de todos. Creo que yo, para cerrar, me gustaría nada más escucharte alguna recomendación que nos puedas dar en general para nosotros poder generar conciencia del tema de sostenibilidad. Sí, tú lo acabas de decir, es generar conciencia. Creo que se tiene que generar educación también desde el sector privado, hacer que esto sea parte de la evangelización que se tiene que predicar con el ejemplo. O sea, no podemos tener negocios y modelos sostenibles si es que de cara hacia adentro con nuestros colaboradores no nos empeñamos en capacitarles, en hacerles ver cuál es la diferencia. Generar un voluntariado corporativo también que esté más enfocado también en la formación y no solamente en el voluntariado. Por ponerte un ejemplo, hay muchas empresas que hacen planes de reforestación, pero en el momento que llevas al voluntariado a hacer la reforestación, resulta que no le acompañas de una capacitación formal. Entonces la gente siembra un árbol, pero en el fondo no se sabe ni por qué lo siembra. Así es. Entonces, hacerle entender que la reforestación tiene que ser un material vegetal que sea el adecuado por la zona, que no se puede sembrar cualquier cosa, cómo funciona la captura de CO2 de esos árboles, en el proceso de fotosíntesis, que si son más jóvenes, cómo hacen una captura mayor, cómo esto influye en reducir el calentamiento global y cómo eso nos puede dar mejores condiciones de vida. Al fin del día todo termina siendo calidad de vida. Y el planeta ha vivido 5 extinciones anteriores. Lo que sucede es que esta sexta extinción que se podría estar produciendo por un planeta en ebullición, como dice el secretario general de la ONU, tendría un ingrediente que es el que no queremos que pase, que es el ser humano con sus errores en el medio del tema. No es que la vez pasada cayó un meteorito y ahí fue lo que se extinguieron los dinosaurios, etcétera, pero el planeta seguramente se va a regenerar. El problema es que se vienen extinguiendo los vertebrados, y dentro de esos nosotros estamos en una opción de extinción. Entonces no sería mejor que seamos conscientes de esto, y sobre todo por la calidad de vida. Mira lo que pasa lo que pasa en el momento que se sigue dando el calentamiento global, todo lo que pasa con zonas que se produce destrucción porque vienen consecuencias de ese calentamiento global, y te cambian toda la condición, menos empleo, migrantes climáticos, gente desplazada, menores condiciones para la actividad económica, etcétera. Entonces, es un ganar-ganar el tema de la sostenibilidad. Así es. Andrea.
Ricardo, yo quiero agradecerte a nombre de Alianza del Valle, de todos quienes hacemos esta institución. Tu presencia ha sido bastante importante. Tenemos un poco el tiempo limitado y es por ello que te invito una próxima vez a poder abordar estos temas de pronto de alguna manera complementaria, pero muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias también. Para conocer más sobre nuestros productos y servicios, visita nuestra página web www.alianzadelvalle.fin.es y encuéntranos en nuestras redes sociales como Cooperativa Alianza del Valle. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en un próximo capítulo.